Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la pedagogía, la escuela y sus retos. Ernesto, te quiero saludar hoy con un autor que estuvimos invocando mucho en los primeros programas, pero hace rato no lo traíamos a nuestra mesa y hoy quiero retomarlo, que es Dewey, que en una de las primeras páginas de Educación y Democracia dice lo siguiente: lo que la nutrición y la reproducción son a la vida fisiológica es la educación a la vida social. La educación consiste primordialmente en la transmisión mediante la comunicación. Ernesto, ¿cómo estás? Y empiezo por preguntarte cómo te pareció la Feria de Ciencia del Gimnasio Internacional de Medellín, que los pasados jueves y viernes estuvimos allá participando y viendo pues los proyectos de los muchachos. Entonces, si nos cuentas cómo te pareció. Bueno, primero compartir la alegría y permítanme también decir el orgullo de lo que pude disfrutar ese par de días en el Gimnasio Internacional. Orgullo porque la Feria de Ciencia del Gimnasio Internacional de Medellín fue uno de los últimos inventos que me tocó, digamos, encabezar en el año 18 como rector, junto con Diego, el profe de matemáticas, y con Alejandra, la profe ya del centro infantil, pero antiguamente la profe de ciencia. Nos planteamos y nos replanteamos cuál es el papel de la feria de ciencia convencionalmente en las escuelas, y nosotros pues dijimos no puede ser ese de comunicar y reproducir, tiene que ser de otra manera. Y bueno, la feria de ciencia que hoy vi, que este fin de semana vi, me parece que es un resultado demostrativo de que fue un acierto haber dejado de... Yo al formato convencional nunca lo llamé feria de ciencia, sino feria del ingenio y ni siquiera la creatividad, porque en realidad hacer las maqueticas de todas esas cosas, bueno, pero lo que vimos en el gimnasio el fin de semana pasado ya es un camino andado que confirma muchas de las conjeturas, tesis de las que aquí hemos hablado y que no son tan fáciles de demostrar en palabras. Hay que verlas funcionando. Muy bien. Ernesto, estuve pensando esta semana que ha pasado entre el programa anterior y este que estamos grabando en este momento, que los últimos episodios que hemos publicado más o menos se han venido conectando, y bueno, eso no me termina de gustar, ¿cierto? Por la intención original que teníamos con este espacio. Entonces hoy quiero que demos un salto hacia un tema que probablemente rompe con todo lo que hemos venido conversando hasta ahora, pero que puede ser muy importante, y otra vez muy importante no solo para los maestros, sino para todos los padres de familia que van enriqueciendo nuestra comunidad. Y es que de la mano de la analogía de Dewey que te leí antes, quiero que conversemos por el asunto de la alimentación y la escuela, eso cómo se relacionan y qué es lo que pasa en ese espacio que muchas instituciones educativas aún conservan y otras en cambio han ido abandonando, que es el comedor escolar, y con qué ojo debe aplicar el maestro a ese espacio que hace parte de la escuela. Sí, ciertamente me conduces a un territorio en el que mi experiencia como maestro y como
promotor y director del Gimnasio Internacional de Medellín, pero no solo ahí, sino en toda mi carrera, es uno de los temas más fundamentales y sin embargo menos divulgado conceptualmente. Y dices tú que el comedor escolar ha ido desapareciendo de las escuelas. Y sí, claro, eso es cierto, pero lo grave no es eso, lo grave es que el comedor en general ha ido desapareciendo de la vida real, palpitante de las comunidades primarias, concretamente de la casa, la escuela, ahora está de moda hablar de las ollas comunitarias, los barrios. Nosotros, y insisto, desde el primer momento de la reflexión pedagógica hace 50 años, sostuvimos que el comedor y la fiesta, las dos cosas, el comedor y la fiesta son los espacios antropológicos en los que se constituye, se teje y se sostiene el tejido social. Al principio, hace 50 años, el concepto mismo de tejido social, el concepto de antropológico, de comunidad primaria, de comunidad de pertenencia, esos conceptos son completamente ajenos y exóticos a la pedagogía de hace 50 años. Y hoy todavía son bastante, ¿qué diré yo? Sí, siguen siendo exóticos, o sea, en las facultades no se enseña qué significa una comunidad de pertenencia, menos aún qué significa una comunidad primaria. Cuando mucho, alguien en las escuelas, quiero decir en las facultades de educación, cuando mucho, algún profe muy avanzado llega a mencionar las comunidades lingüísticas o las comunidades de habla. Pero en general el concepto y el fenómeno de la pertenencia, de la ineludible pertenencia del individuo a la comunidad primaria, no aparece todavía en el campo de la pedagogía y de la educación. Nosotros, pues en los 25 años que me correspondió dirigir y de todos modos en el diseño y la estructura del Gimnasio Internacional de Medellín y toda la pedagogía libertaria, está parada en ese asunto. Entonces, sí, para llegar a tu pregunta concreta, ¿cuál es el espacio? Si es que ya está desapareciendo, de hecho, el comedor escolar. Independientemente de que el lugar y la tarea y el función, pero fíjate que en Colombia, a pesar de todo, la disgregación de las comunidades primarias y por lo tanto de las comunidades educativas de cada institución, a pesar de eso, los gobiernos tuvieron que desarrollar el programa de alimentación escolar. Lo desarrollan como una limosna y es una tristeza, porque es un esfuerzo público muy importante, son recursos muy costosos, muy elevados, que ni los maestros, ni menos aún los padres de familia han aprendido a que ahí está el núcleo más importante de lo que podría ser la revigorización de las comunidades educativas alrededor de la mesa y la fiesta, del comer y de la fiesta. Todos sabemos que el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, prácticamente en todas las
eh, las latitudes de nuestra querida Colombia, es todo menos un aula de ética y valores, que es lo que tendría que ser. Sí, porque incluso en los casos, Ernesto, en los que yo noto que los maestros son más atentos a ese espacio en el que los muchachitos se alimentan, ¿cierto? Por la razón que sea, pues la preocupación recae esencialmente en si está, digamos, en el trabajo del nutricionista. Entonces terminan contando si se comió todo esto o está dejando todo aquello, y no tanto como en las formas de socialización que ocurren allí, y bueno, otra serie de cosas que además pues hay muchas experiencias de las que he tenido noticia en las que, por ejemplo, se termina valorando o incluso demandando que que el muchacho, el niño, coma a toda velocidad porque hay que desocupar el espacio para esto o aquello, en fin. Entonces, como que en muchos casos, y yo creo que no es esa la única perspectiva en la que se debe mirar el comedor, si la educación, perdón, la alimentación es completa, si tiene todas las proteínas, los carbohidratos que son, sino todas esas otras cosas que pasan ahí desde el punto de vista de la educación en ética y en valores, que yo creo que por eso te preguntaba es, bueno, ¿con qué ojo también debe mirar el maestro ese espacio? Así como lo has planteado tú. Pues, y como nosotros en la pedagogía libertaria hemos postulado, el comedor es el aula de ética y valores. Y ahí no es con discursos, es con hechos, como tiene que ser la educación en ética y valores. El comedor es el aula de ética y valores, pero eso depende de que efectivamente los maestros lo hagan así. Los niños que ya no se llaman alumnos ni niños, sino consumidores o clientes, o también los burócratas hablan de usuarios, eso ahí no hay ninguna intención. Es más, ese tipo de comedores en donde no hay expresamente una presencia formativa en ética y valores, ese tipo de comedores es también el aula de ética y valores. Y lo que estamos enseñando es eso, es a no, estamos enseñando que usted es un individuo solitario, consumidor, que verá a qué horas, cuánto come y dónde come, y que usted es un objeto de comercio, ¿sí? Porque entonces ya está toda la minuta, la cantidad de proteínas y de nutrientes y no sé qué, y cuántos carbohidratos y todo eso, que pues literalmente deshumaniza el asunto principal del vínculo y del tejido social alrededor del comer, del preparar los alimentos, del recibirlos y del agradecerlos. Bueno, Ernesto, antes de entrar con otra pregunta relacionada con este tema del comedor, quiero traer a colación un artículo que publicó la revista Contexto, una revista española, hace un poco más de un año, en junio del 2023, que el título era "El principal potenciador de la comida basura es el tiempo que te falta". Y es muy interesante el planteamiento, porque la forma como definen la comida basura no es porque tiene mucho de esto o poco de aquello, sino que, bueno, les voy a leer el remate del artículo para que vean por dónde proponen ellos que es la cosa. Dicen: nos traen eslóganes e imágenes que ofrecen momentos baratos de placeres y alegrías. Una evasión del cansancio con recompensas efímeras que obtenemos hoy a cambio de monedas, pero que realmente pagamos en diferido con salud y tiempo de vida, porque se vuelve muy recurrente para la mayoría de personas, para la mayoría de familias con las que tenemos contacto, de casi todas las clases sociales,
es que, hombre, no se justifica ponerme a cocinar 1 hora y media, 2 horas, una comida que nos vamos a devorar en 30 minutos, porque hay mucho para hacer. Realmente el tiempo de ocio se ha ido limitando mucho, entonces la relación con la comida, como dices, se pierde mucho. Entonces es muy interesante ver esa comida basura, no necesariamente porque es muy grasosa, muy engordadora o lo que sea, sino porque lo que hace es llenar de basura el tiempo de vida, digamos. Y en ese sentido quiero que hablemos un poco de yo no sé si se dice educación o enseñanza, de los hábitos de alimentación hoy en día, ¿cierto? Donde es muy difícil mantener, pues como que los padres mantengan una, voy a decir una palabra que tal vez es impropia, pero digamos un control efectivo sobre cómo y qué comen los niños. Sí, tocaste varias palabras problemáticas, no solo la del control, sino esa vacilación entre si se dice enseñar o educar hábitos. Y la propia palabra hábito es exigente. Todas son exigentes, antes que problemáticas, exigentes. En teoría, en ciencia, algo que es problemático es exigente, no es que sea malo ni enredado, sino que es exigente, que no se puede pasar de largo. Y vamos al asunto. Lo primero que tendría que decir es no, ni los padres ni los maestros enseñamos hábitos, ni los padres ni los maestros educamos hábitos. Aunque, bueno, en un concepto amplio de educación, pues todo es educación finalmente, pero lo que hacemos o no, y lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, es formar hábitos. Y en efecto, hoy día, como consecuencia de la colonización de la comida basura, los padres de familia en general y nosotros los maestros y qué más, han sido, digámoslo así, enajenados, literalmente. Ya no son los padres los que forman, y entonces ahí viene el tema del control. Los padres han sido reducidos, literalmente reducidos en el peor de los sentidos de esa palabra, a ser los controladores de los hábitos que el mercado quiere formar en las nuevas generaciones. Ellos no hablan de nuevas generaciones, en los consumidores. Y eso sí que es grave, porque efectivamente los padres hoy día están reducidos a una función de control que, por lo demás, antropológicamente hablando, no es viable. Nadie puede controlar de verdad la formación de los hábitos. Y lo peor es que si de verdad lo logra, lo que hace es imponer hábitos perversos. Ese asunto, y yo no estoy en desacuerdo, pero no me resulta saludable, no me resulta confiable el cuento ese de los sellos negros en los paquetes. Claro, eso obedece a otro ámbito muy distinto de la discusión. Porque sin los sellos, los estados, el poder político, el poder político no podría cobrar los impuestos que cobra para compensar en algo la recarga del sistema de salud, del sistema público de salud. Pero volviendo aquí a lo nuestro, el asunto es que los padres nunca podrán controlar. Ojalá recuperaran su
su rol y su misión indelegable de formar los hábitos. Y formar no es con las palabras y menos aún con premios y castigos. Es con hábitos saludables de vida y sobre todo de pertenencia comunitaria. Y para concluir, Ernesto, esta pregunta que te he venido haciendo al ponerme en los zapatos de nuestros oyentes, ¿cierto? Entonces, listo, me pongo en los zapatos del maestro, además casi siempre del sector público, digamos, que diariamente ve cómo sus muchachitos botan la ensalada con remolacha y no se comen sino la papa. ¿Qué puede hacer ahí el profe? Que si sabemos que ni siquiera lo que debe hacer los padres es controlar, sino formar hábitos de otra manera. Entonces, ¿qué le decimos a ese maestro que se enfrenta a ese panorama tan desolador? Porque, bueno, los maestros, los más interesados, pues saben lo que cuesta el PAE, como decías vos al principio. Entonces, viendo tirar y desperdiciar y además cómo son sus muchachitos, ¿qué le decimos a ese maestro que se enfrenta a ese panorama tan desolador? Lo primero que hay que decirle siempre es que no mire al muchachito que deja la ensalada, sino la colectividad dentro de la cual ese muchachito puede dejar la ensalada. Si el maestro, la maestra, se adopta la postura del Salvador, del Mesías Salvador, acuérdense lo que le pasa a todos los Mesías, termina crucificado. Entonces, no, ese no es un asunto como en general, nada en la formación es un asunto del trato individual, del uno por uno. Hay casos muy, muy graves en donde habrá que acudir al trabajo en el uno por uno. Pero de lo que estamos hablando no es de eso. Estamos hablando es de la distorsión, de la pérdida de la fuerza de pertenencia a las comunidades. Entonces, ¿qué tienen que hacer los maestros? Para empezar, hay dos momentos, dos puntos distintos. En la base, en el preescolar, en el centro infantil, el maestro es extensión de la madre. Entonces ahí tiene que plantear una estructura de convivencia y de interacción y de interacción tan rica que efectivamente el comedor sea el sol de donde emana toda la energía para que el día entero funcione. Y en ese sentido, pues llegarán niños caprichosos y sabrá manejarse, pero básicamente es crear un ambiente saludable. Y con los grandes, que ya lo que fue, los grandes quiero decir de tercero, de cuarto en adelante, más o menos lo que fue, hay que reforzar las estructuras de colectividad y de autogobierno. Entonces ya podrá proponerle a los muchachos que funcionen siempre los mismos en una mesa y que se roten una jefatura y cosas como eso. Pero bueno, eso ya va en el ingenio de cada circunstancia. Además, no es que uno tenga un manual de soluciones, no, cada circunstancia tiene que inventarla. Bueno, se nos acaba el tiempo y no me quiero despedir hoy sin reconocer o en esta ocasión nuestras nuevas seguidoras. Nos empiezan a seguir Mariana Rico, Laura Ábalos, también la profesora Julie, bueno, y varios, pero en esta ocasión son todas nuevas seguidoras. Y además quiero mencionar que la semana pasada, Ernesto, no sé si te acuerdas que mencioné mi experiencia leyendo las 1001 noches cuando estaba muy chiquito. Pues ese programa le llegó a mi profesora de tercero y está muy contenta y justo esta semana está de cumpleaños, entonces le quiero mandar un saludo a ella. Bueno,
Para cerrar el programa de hoy, recuerden suscribirse, marcar el botón de me gusta y sobre todo vamos a apostarle a ir en contra del algoritmo automatizado y aprovechemos el algoritmo de los vínculos y compartámosle este programa a nuestros amigos y a nuestros allegados interesados en estos temas relacionados con la escuela. Esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para elaborar.